Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Maazine Meravet sorprende a todos al interpretar en vivo la canción favorita de Cenk Torun en un programa en directo. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. En una noche llena de emociones y sorpresas, la reconocida modelo y cantante Maazine Meravet protagonizó un momento inolvidable al cantar en vivo la canción favorita del actor Cenk Torun durante una transmisión en directo. El hecho ocurrió en el programa nocturno Estrellas en Vivo, conocido por sus momentos inesperados y declaraciones explosivas. Todo comenzó de forma aparentemente normal. Maazine fue invitada para hablar sobre su nuevo proyecto musical y su reciente colaboración con artistas internacionales. Sin embargo, nadie esperaba que, en medio de la entrevista, la artista tomara el micrófono y comenzara a interpretar una versión acústica y emocional del tema clásico Soil, una canción que, según informaciones previas, es la favorita del actor turco Cenk Torun. El gesto no fue una simple casualidad. Se sabe que Maazine y Cenk han sido relacionados sentimentalmente en el pasado, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación. Lo que sí es cierto es que comparten una amistad cálida y un mutuo respeto artístico desde hace años. Pero lo que Maazine hizo esa noche encendió las redes sociales. Esta canción me recuerda a una persona que siempre creyó en mí, incluso cuando yo misma dudaba. Es para él, dijo Maazine antes de comenzar a cantar. Sus palabras provocaron un silencio absoluto en el estudio. La audiencia, los presentadores y hasta el equipo técnico quedaron hipnotizados por la interpretación cargada de sentimiento. Minutos después, las redes comenzaron a explotar con mensajes y teorías. Esto es claramente para Cenk Torun, escribió una usuaria en Twitter. Otro comentario decía, Maazine acaba de abrir su corazón en directo. Esto no es solo una canción. El mismo Cenk Torun no tardó en reaccionar. Horas más tarde, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un fragmento de la canción y el texto, gracias por este momento. Inolvidable. Esto, por supuesto, no hizo más que avivar los rumores. Los fans comenzaron a preguntarse, ¿hay una reconciliación en puerta? ¿Nunca dejaron de estar conectados emocionalmente? Lo que ha causado mayor impacto es que, según fuentes cercanas, Maazine habría solicitado personalmente incluir esa canción en su segmento, a pesar de que no estaba en el guión original. Ella quería hacerlo desde el corazón. No fue marketing, fue real, aseguró uno de los productores del programa que prefirió mantenerse en el anonimato. Durante los días siguientes, la canción Soil se disparó en las listas de reproducción en Turquía y también en comunidades hispanohablantes que siguen a ambos artistas. Además, Maazine publicó un video de su presentación en su canal de YouTube, superando las 2 millones de visualizaciones en solo 48 horas. La conexión entre Maazine Meravet y Cenk Torun ha sido objeto de especulación desde hace varios años, pero lo vivido en Estrellas en Vivo llevó esa narrativa a otro nivel. Mientras los medios debatían si lo ocurrido era una estrategia publicitaria o un acto genuino, el público ya había tomado partido. Para ellos, fue una declaración emocional pura y auténtica. En una entrevista exclusiva para la revista Celeb Turk, Maazine declaró: "No planeé causar revuelo, simplemente seguí mi corazón. Esa canción tiene un significado muy profundo para mí, y sentí que era el momento de compartirlo". La cantante también explicó que había estado pasando por un periodo de introspección personal, y que interpretar Soy no solo fue un homenaje a alguien importante en su vida, sino también una forma de sanar heridas del pasado. Sus palabras, nuevamente, avivaron las emociones de sus seguidores. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a investigar aún más en el pasado compartido entre Maazine y Cenk. Se redescubrieron antiguas fotografías de ambos durante eventos de caridad, galas de cine y grabaciones en platós de televisión. En todas, se podía ver una conexión especial, algo más allá de una simple amistad profesional. Un periodista del programa Pop Magazine compartió: "Siempre hubo química entre ellos.
pero lo que más destacaba era el respeto mutuo. Maazine siempre hablaba de Cenk como una persona inspiradora, y él nunca dejaba de alabar su talento. La respuesta del público fue abrumadora. Cientos de fanáticos comenzaron a compartir sus propias versiones de Soil en TikTok y YouTube, usando el hashtag #para Cenk, que se volvió tendencia tanto en Turquía como en España y América Latina. Incluso artistas emergentes decidieron rendir homenaje a la presentación de Maazine, grabando covers de la canción con arreglos similares al que ella usó durante el programa. Por su parte, Cenk Torun fue visto días después entrando a un estudio de grabación en Estambul. Los rumores apuntan a que estaría trabajando en un proyecto conjunto con Maazine. Aunque ninguno de los dos ha confirmado esta colaboración oficialmente, sus seguidores ya están entusiasmados con la posibilidad de escuchar un dueto. El representante de Maazine, en una entrevista con el diario Yeni Hayat, confirmó que la cantante ha recibido múltiples ofertas desde su emotiva actuación, tanto para conciertos como para colaboraciones con marcas importantes. Sin embargo, enfatizó que ella está tomando todo con calma. Su prioridad ahora mismo es su autenticidad como artista y conectar con su audiencia a un nivel más personal. Por si fuera poco, el impacto del momento también llegó a la televisión internacional. Programas como Despierta América, en Estados Unidos y El Hormiguero en España dedicaron segmentos completos a analizar lo ocurrido. Algunos expertos en medios coincidieron en que este tipo de expresiones auténticas son raras en la industria del entretenimiento actual, y que lo vivido con Maazine representa una ruptura con las fórmulas tradicionales de promoción. La canción Soil, originalmente lanzada hace más de 2 décadas, ha vivido una segunda juventud. Spotify Turquía reportó un incremento del 680% en las reproducciones de la canción durante la semana del suceso, y las descargas en Apple Music también alcanzaron cifras récord. Muchos jóvenes que no conocían la pieza la descubrieron gracias a Maazine, y ahora se ha convertido en una especie de himno generacional. Los rumores de una reconciliación entre Maazine y Cenk, lejos de apagarse, continúan creciendo. Recientemente, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en la zona de Nianta, aunque llegaron y salieron por separado. Aún así, los paparazzi captaron miradas cómplices desde lejos, lo que fue suficiente para que las redes sociales estallaran una vez más. La historia continúa desarrollándose, y lo que comenzó como una simple interpretación musical podría convertirse en una de las historias mediáticas más comentadas del año. Pero si algo ha quedado claro, es que el arte, cuando nace desde la sinceridad, tiene el poder de conectar almas, revivir recuerdos y tocar corazones, más allá de cualquier rumor o especulación. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este gesto de Maazine? ¿Crees que entre ella y Cenk Torun hay algo más? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de emociones, sorpresas y exclusivas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.